Vamos a comenzar, si os parece bien y si os parece oportuno. Desde hace una temporada, hablar de salud mental parece que es casi un tema obligado. Llevamos un tiempo en el que los medios de comunicación aparecen con mucha frecuencia, sobre todo a partir de la pandemia, no solamente por la pandemia, sino quizá también como resultado de las informaciones y de las propuestas que en algunos casos se han hecho desde otros ámbitos. Sin duda es un tema relevante, importante, que nos afecta a todos de manera directa o indirecta. Y hoy hemos buscado la posibilidad de que dos personas que se han dedicado profesionalmente a este tipo de tareas nos puedan ilustrar con su información, tanto por estudios como por la práctica que han llevado a cabo y, en el caso de Sol, todavía lleva a cabo. Son José Jaime Melendo Granados, que es psiquiatra, y Sol Gómez Arteaga, que es trabajadora social y escritora. José Jaime, desde el año 72, inicia su trayectoria profesional y se dedica a estos temas hasta su jubilación en el año 2018. Estuvo 20 años en el Hospital Psiquiátrico de Leganés, empezó como MIR y continuó después. Ha sido responsable del Servicio Ambulatorio de Salud Mental de Arganda, también de Salud Mental del Distrito de Tetuán. Estuvo al cargo del Plan de Salud Mental en 2004 de la Comunidad Autónoma y los últimos años de su carrera profesional los pasó como adjunto en la unidad de hospitalización de psiquiatría de agudos del Hospital Gregorio Marañón. También ha tenido otra parte de su vida profesional, que ha sido supervisión de casos clínicos, y como es lógico pensar, ha sido autor de artículos de esta especialidad y colaborador en capítulos de varios libros. Responsable de la edición Recorriendo los Límites, que es una guía para familiares de pacientes con trastornos límite de personalidad, y también ha tenido incidencia en la formación didáctica y personal en psicoanálisis y en la formación de grupos dedicados a estos temas. Sol Gómez Arteaga es trabajadora social, diplomada de trabajo social y también licenciada en sociología. Del 91 al 93 fue trabajadora social en los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. Desde el 93 hasta la actualidad es trabajadora social en el Hospital Gregorio Marañón, en los servicios de salud mental de Moratalaz y Cárvaro, que dependen de este hospital. Además, Sol tiene otra faceta, de la que hoy también vamos a tener presencia aquí, que es escritora. Su aspecto literario le lleva a colaborar en distintos periódicos. Uno de ellos es Astorga Redacción, Nueva Revolución, Tantan Press, en 2017. Lo de Astorga le viene porque es leonesa, igual que yo, muy afincada a su tierra y con una vinculación muy grande, y allí es donde incluso parte de estas publicaciones se llevan a cabo. Tiene 2 libros de relatos, tiene también una novela que titula El vuelo de Martín, y tiene un libro del que hoy también nos va a hablar, que yo he traído y ya estuve en una presentación el verano pasado, que es este, que también me lo dedicó, lo compré y me lo dedicó, y que refleja una parte de lo que ha sido su tarea como trabajadora social centrada en la salud mental. Publica aquí una serie de relatos relacionados con los desórdenes de la mente, que llaman Trazos de Sombra, y que están editados en esta editorial, que es también leonesa y que también lo hace con un primor y tiene unas fotografías también muy interesantes. En cualquier caso, ella nos leerá un relato. Si alguien queréis adquirir el libro, también es posible, luego al final, si tenéis interés. Como es habitual, vamos a darles la palabra, pero antes les damos nuestro aplauso. Gracias por estar aquí.
buenas tardes. Bueno, yo estoy aquí por Fidel, que fue el que me invitó, a través de la estupenda relación profesional que tengo con Sol. Y que decía que a través de la relación profesional con Sol, que me llevó un día a la Casa de León, allí conocí a Fidel, y bueno, y se le ocurrió que podía venir por aquí a contarles algo. Entonces, el tema se llama Psiquiatría, relato de una identidad profesional. Y yo digo que es una porque hay muchas y porque es la mía. Es decir, que lo que yo cuente, desde luego, cuando me dijo que qué ponía en el encabezamiento de la presentación, yo le dije que psiquiatra. Y él me dijo, no, tienes que poner algo más. Y me pareció bien. Y creo que es bueno porque si yo tengo la identidad que tengo es por la trayectoria profesional que he seguido y que la he ido contando. No toda, pero en una parte importante sí. Y desde ahí es de donde uno elabora la identidad profesional y la identidad de la persona y la profesión en la profesión. Son dos cosas que van juntas en este caso. Pero además hay más otra cosa importante. A mí en vez de conferencia me gustaría que fuera charla. Porque la charla es también una disertación oral ante un público sin solemnidad ni excesivas preocupaciones formales. Yo me siento más cómodo en eso que en una conferencia, siendo que las dos son charlas de disertación oral, pero bueno. Entonces, en esto y surgió otra cosa de León, es que hace poco estuve en la presentación de un poemario de un poeta afincado allí en León, pero que es de nacionalidad argentina, que es Marcelo Tetamanti. Entonces, leyendo sus poemas, me regaló el libro, él dice, el libro se llama Experiencia Recíproca, con lo cual me hizo gracia porque esta es una universidad de mayores de experiencia recíproca, con lo cual me pareció que tenía sentido. Entonces, él dice, lo leo de la manera que yo sé, es mejor no dar parte del exceso, no sobresalir ni dibujar un pelo al horizonte. A mí me gustaría eso, no ser excesivo. Hace poco, Ignacio Peiró, que es un escritor, un periodista y que estuvo en Londres, me parece que en el Instituto Cervantes, en El País publicaba un artículo que se llamaba ¿Acaso debíamos ser más modestos? Y él decía, acababa diciendo, a veces la tarjeta profesional cada vez tiene más el tamaño del propio ego. Y cosa que yo no querría que se me evidenciara así por la presentación que ha hecho él, en absoluto. Eso son en razón de los años que uno tiene, ¿no? Que aquí ya tenemos bastante. Entonces, había otra cosa, y me gustaría también añadir que Irene Vallejo, esta escritora tan estupenda del infinito en un junco, ella escribe cada quincena, en El País también, algo de la caja de Pandora, no la caja, no sé qué de Pandora, no me acuerdo, pero ella dice que la humildad tiene la misma raíz que humano, porque viene de humus, tierra, y entonces si somos humanos somos humildes. A mí por lo menos me gustaría que se me considerase así. Y la misma sobrina de Fidel, en el prólogo que hace el libro del poemario este que he dicho, dice que a ella le entró el poema, pero entró por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás de las casas que suelen tener, de las casas de campo, ¿no? Yo a mí me gusta entrar por los sitios. Mi padre me decía que tenía que vivir sin aparentar nunca y que no se me notara. Y cuando me fui a la mili me dijo, hijo, mucho más. Y además te hace furriel, porque además no vas a hacer, en fin, cosas de la vida. Entonces, bueno, por eso, si yo cuento alguna anécdota que tendré que contar porque es mi identidad, pues ustedes son anécdotas personales, la escuchan y luego lo olvidan. Y así ya no se acuerdan rápidamente, ¿eh? Y luego en lo que es la identidad profesional hay dos conceptos que son parecidos pero no son iguales. Que uno es una mezcla y otro es una aleación. La mezcla, la aleación es lo que es, porque es homogénea. En este caso la persona, la aleación es de metales, pero siempre tiene, metales y no metales, pero siempre tiene que haber uno que sea el metal.
Yo creo que la identidad profesional es una aleación de los dos términos, pero me parece que la persona, es decir, la identidad es más importante que la profesión, que son las herramientas que de alguna manera tenemos. Y que de eso es lo que le voy a dedicar el final de la charla. A lo que a mí me parece que es el espejo de lo que debería, desde mi punto de vista, claro, que habrá otro, ser una persona que se dedica a esto, ¿no? Bueno, la definición no voy a leer, pero luego lo primero que pensaba, porque esto es lo que me ha hecho reflexionar también de mi vida profesional, y lo que no me ha hecho emocionarme a veces pensando en cosas, y me pregunto que por qué uno es psiquiatra. Yo creo que el origen de cada uno, por una parte, en este sentido pensaba en la educación que yo tuve en colegio religioso, donde, bueno, las relaciones las potenciaban, y sin embargo encontré una cosa que me gustó más. A Roland Barthes, al semiólogo, le preguntaron que por qué escribía. Eso también te lo puedo preguntar a ti. Y él dijo, porque la escritura descentra el habla al individuo, a la persona, y realiza un trabajo cuyo origen es indiscernible. Yo digo que imposible. Y claro, yo creo que descentrarse de alguna manera para mí era devolver a los demás lo que me han dado, porque nadie somos solos. A mí me criaron en un colegio con mis padres, en una educación, y de alguna forma si yo ahora devuelvo a la sociedad lo que ella me ha dado, así me he sentido yo en mi trabajo. Y me pareció que era una buena definición la de Roland, una buena respuesta. Y luego, volviendo, busqué profesional en el diccionario, y mira tú por dónde, que dice que la asistencia profesional es perteneciente a la asistencia que es prestar socorro, favor o ayuda, especialmente la médica y la social. Otra coincidencia, igual que experiencia recíproca, resulta que la asistencia profesional la damos los médicos, entre otros, los médicos y los asistentes sociales, pero aparecemos en el diccionario los dos. Y luego tuve otro pensamiento que acerca del origen, que yo sentía que era, en algún momento, cuando éramos pequeños no íbamos a las misiones, pero aparecía el domo. Y entonces yo, bueno, me acuerdo de aquello como que a mí me llamaba mucho eso de los misionarios, y los negros, y los chinos, y todo aquello. Entonces me quedé así, y luego que cuando era alumno interno, no estaba allí interno de la carrera, el alumno interno se llamaba los que iban a determinados servicios, pues fuimos a Cienpozuelo. Yo me crié como psiquiatra de Leganés, pero había ido a Cienpozuelo a una zona que le llamaban los finales. Los finales eran los despojos humanos más grandes, generalmente prácticamente no hablaban, con un cociente límite tirado. Estoy hablando de los años 60 y tantos, antes de que yo acabara la carrera. Y yo creo que aquello a mí me conmovió. Yo creo que por seguir, entonces he dividido un poco la charla, aparte de esta introducción, en tres partes, que una es la parte histórica, de lo cual voy a pasar por encima, pero que el siglo XX supone un empujón importante para la psiquiatría transformada en salud mental. Otra parte que será lo que yo considero que puede ser un tratamiento en psiquiatría, y lo tercero, que es la parte que intentaría dejar más tiempo, que sería la de la figura, la imagen, no me parece de la palabra robot, la imagen de un psiquiatra ejerciendo su trabajo. Entonces, claro, cuando uno empieza a trabajar en esto de la historia, todo el recorrido que ha hecho Fidel y algunas cosas más son las que han hecho que yo sea lo que sea, ¿no? Entonces, he pasado por muchos sitios, he trabajado de muchas maneras, he leído yo creo que bastante, he tenido unas experiencias importantes, he trabajado con enfermos, los que ahora se llaman trastornos mentales graves, que son los locos, para entendernos. He trabajado con neuróticos, he trabajado en unidades de internamiento, he trabajado en ambulatorio, he supervisado trabajos de hospital de día, es decir, he dado un recorrido, he trabajado administrativamente en el plan de salud mental. Aquí hay una compañera con la que tuve
el gusto, y no sabía que venía, de estar trabajando un tiempo juntos con otras personas que las que seguimos teniendo relación, aunque ya no estemos juntos, y algunos de ellos, como ella y yo, estamos jubilados ya. Bueno, entonces, claro, todos somos hijos de nuestra época, de la época que vivimos. Yo nací en el 48 del siglo pasado, y según se dice, en el campo de la salud mental, hay cinco factores de cada época. En las épocas, en el campo de la salud mental, hay formas históricas de enfermar. Si yo quisiera resumir mucho, diría que en el siglo XIX la gran patología era la de la histeria, que aparecía más en mujeres pero también en hombres. El siglo XX ha sido para nosotros un siglo importante en el trastorno psicótico, es decir, en los locos, en el trastorno mental grave. El siglo XXI yo creo que pasa por los trastornos de personalidad, por las adicciones, y seguramente todo lo que tendrá que venir ahora con las pantallas y con todo ese tipo que yo no voy a vivir. Por hacer es decir, ese sería uno de los elementos que aparecen en cada época relacionados con la enfermedad mental. La segunda son a qué disciplina se asigna la enfermedad mental. Entonces, en la antigüedad se aplicaba modelos míticos, religiosos, en un momento dado son médicos, en otro momento ya son médicos y mentales, y bueno, por seguir, ese sería el segundo aspecto. El tercero hay teorías y saberes que intentan explicar esos modelos de la enfermedad. Esas teorías y saberes luego me detendré un poco más. Luego hay prácticas terapéuticas y luego hay instituciones. Es decir, son los 5 elementos que se ponen en juego en cada época, siempre en relación con la enfermedad mental. Las formas históricas, las disciplinas que la acogen, las teorías y saberes que lo soportan, las prácticas terapéuticas que se realizan y las instituciones, aspecto importantísimo en el siglo XX, donde se desarrolla el trabajo con ellos. No es solo la institución, no es el establecimiento, es la cultura, es el modo. La educación es una institución, no solo el colegio, la justicia es otra, no solo el juez que está allí. Bueno, por hacer más llevadero esto, en el siglo XVI, por ejemplo, la melancolía era la enfermedad por excelencia. Entonces, tela, porque yo ahora estoy a régimen, tuve la tensión muy alta y había comido más de lo debido y me han puesto a régimen, una dieta. Las dietas que la melancolía decían que había que hacer. Bueno, un melancólico no podía, tenía que evitar los elementos salados, los amargos, los rancios, los quemados, los asados o fritos, el conejo, la ternera, el queso curado, pescado en escabeche, haba, lentejas, col, mostaza, rábano, ajo, cebolla, puerro, boda, zanahoria. Yo, coño, ¿qué comía? Bueno, pues esto lo decía en el siglo XV un sacerdote que se dedicó mucho a la melancolía, que era Ficino. Bueno, pues en el siglo XVI llega Barton, que es la persona que tiene el 3 tomazos sobre la melancolía, que afortunadamente en España está traducido por la Asociación Española de Neuropsiquiatría, un trabajo estupendo, con 3 tomazos. Y este dice, elementos peligrosos: la ternera, el cerdo, la cabra, el venado, la liebre, el pavo, el pichón, el ganso, todo pescado, la leche y derivados, los quesos, la mantequilla, el pepino, la calabaza, el melón y el repollo. Las especias y el vino, pero tiene un pase la cerveza. O sea que a mí de eso me reconfortó. Y dije, bueno, yo, que una de las razones por las que me han dicho que tengo que cuidar es precisamente porque eso, la tripa. Bueno, entonces, claro, esto que decía de que cada uno vive en la época, que cada época es la que nos hace, que todos somos hijos de nuestra época, Borges
se lo refería de una manera más, como él, más autosuficiente, y él decía que todas las cosas le suceden a uno precisamente ahora. Siglos de siglos, y solo en el presente ocurren los hechos. Innumerables hombres en el mar, en el aire, en la tierra, y todo lo que realmente me pasa a mí. Todo eso me pasa a mí. Yo creo que sí, sin ser tan autorreferencial, es verdad, yo no me puedo desprender del trabajo que he hecho en mi vida pensando. Eso me tocó, lo busqué en ocasiones, y eso es lo que me da a mí la individualidad profesional que puedo tener. Entonces, cuando yo había dicho las formas históricas, las disciplinas, que había hablado de los modelos míticos, los modelos religiosos, el modelo médico, sí, hasta 1500 y pico, con Pinel, no sé, y en aquellos años hay un decreto en Francia por el que se funda el hospital, es decir, no existía existían otras formas de cuidado, pero como tal no se llamaban así. Bueno, pues entre los saberes hay muchos. Los ligados, lo que nosotros llamamos a la clínica, que es, desde Pinel precisamente, es ordenar lo que nos parecen enfermedades, los síntomas, de alguna manera, para poder hacer clasificaciones, que llegan en un momento dado. Hasta ahora nosotros tenemos mundialmente reconocidos unos textos, como otras especialidades, unos textos de consenso en todo el mundo, que son unos textos de la Organización Mundial de la Salud y otros de la Asociación Americana de la Enfermedad, que nos permite poder intercambiar verbalmente lo que nos pasa con otros profesionales que son de otras regiones. Eso empezaron, en un momento dado, empezó Pinel con aquello. Pinel, bueno, pues eso, del siglo XVI, más o menos. No sé si del XVI o del XVII. También si hay aquí algún historiador seguramente me corregiría. Pero bueno, por lo menos la idea. Eso es tremendo, porque a veces nosotros, los profesionales, esos textos que son elementos que sirven de diagnóstico para el registro, es decir, para yo entenderme y para saber cuántas enfermedades de ese tipo hay en un país, vamos, en una región, en un pueblo, en una zona, para yo poner a funcionar determinados profesionales que vayan contra esas enfermedades. Se han transformado a veces en libros, una de las perversiones que hacemos, que lo transformamos en libros de estudio. Eso es una barbaridad. Se lo digo, aunque aquí no hay ningún psiquiatra, pero lo digo porque es una barbaridad. Eso no es para estudiarlo, eso es para registrar casos. Esos son, entonces las teorías estarían basadas en la clínica, en eso que nosotros llamamos. Otras veces están basadas en la psicopatología. La psicopatología es una de las cosas más ricas, sería lo contrario del registro. Es decir, estudiar, observar y ver a los enfermos, intentar de alguna manera saber qué pasa, si tiene sentido lo que le pasa, si hay cierta comprensión. La psicopatología del siglo XX pasó por ahí, por intentar entender, y entonces entender lo que pasa, ¿no? En los pacientes siempre hay que preguntarse, ¿qué tienen? Y entonces tú vas y dices el diagnóstico, porque es la primera teoría, pero es mucho más importante. Pero usted dígame qué le pasa. Usted está contando cosas, yo ya me he hecho una idea, ya he puesto la oreja, que será uno de los elementos fundamentales de ese retrato robot, la escucha, la oreja, y más que la mirada. Y ahora que ya sé que yo creo que sé lo que tiene, dígame usted qué le ha pasado, cuénteme usted. Y ahí es donde hay que batir el cobre. Pues eso es en parte la psicopatología comprensiva. Luego hay teorías que derivan saberes de esta cosa que se llama el psicoanálisis. Bueno, que se fundó y fue un asunto importante, sobre todo para tener en cuenta la subjetividad del paciente, para no ser un estigma, no ser un loco solo, es una persona. Esto hay lo que se llama psiquiatría dinámica, que es un derivado, esos conocidos derivan del psicoanálisis. Y luego ahora mismo otra manera de entender también, y yo creo que hay que entenderla con cuidado, son las neurociencias. Es decir, a mí me parece el gran pecado de la psiquiatría es que siempre ha querido, desde el principio, cuando apareció la parálisis general progresiva, que era una enfermedad derivada de la sífilis terciaria, apareció la encefalitis de von Economo, que era una enfermedad infecciosa, pensar que las enfermedades psiquiátricas solo están en el cuerpo. Y
claro que están en el cuerpo, no van a estar en el perro, están en mí y en tu cuerpo. Pero eso no quiere decir que la etiología sea el cuerpo, que la razón de la enfermedad sea el cuerpo. Y desde entonces las neurociencias también a veces se creen eso. Yo creo que la neurociencia es un apoyo fundamental y que ha permitido corroborar que determinados síntomas tienen su correlato a nivel cerebral y a nivel pequeño. Pero no es una teoría de la psiquiatría, es una ciencia de la que la psiquiatría acoge para intentar ayudarse. Y luego está el gran mundo, de esos factores que he estado contando. Primero, bueno, lo dejo, es que también por las instituciones también hay que hablar lo más importante. Hemos hablado de las teorías, ahora de las prácticas terapéuticas. Las prácticas terapéuticas son, es decir, el tratamiento, ¿cómo se hace? A través de la palabra. Esas son las psicoterapias, que hay de muchos tipos. Hay psicoterapia psicoanalítica, psicoterapias cognitivas. En el año 96 había 36, luego he perdido la cuenta. No, tenía otra referencia, pero no la encontré. Luego hay otras prácticas terapéuticas que se basan en técnicas corporales, desde psicodrama, relajación, musicoterapia, danza. La danza siempre ha sido un instrumento, igual que la música, igual que los rituales, han sido un elemento en toda la cultura, favorecedora de la relación, favorecedora del estado de ánimo, y entonces han sido. Es así. Siguen siendo corporales, es decir, prácticas terapéuticas. Otras prácticas terapéuticas son las físicas. Una que tiene cierta leyenda, y que yo creo que hay que cuidarla, que es el tratamiento electroconvulsivante, lo que se llama el electroshock. El electroshock tiene una leyenda mala porque se dice, pero parece que no es cierto, que fue revista, digamos, a través de los cerdos que mataban con descargas eléctricas, y que entonces esto no mataba, pero es verdad que reduce. No parece que fuera por eso, que fue porque había otros modos de convulsionar, como el tratamiento electroconvulsivante, y la razón de hacerlo es que hay un olvido, es que una descarga eléctrica cada vez más sofisticada, además con anestesia para que no haya fractura, es decir, que cuidada de una manera, otra cosa es que se dé mucho o poco, es otro asunto, pero lo que pasaba es que había otros modos de provocar convulsiones que eran a través de medicamentos, y uno de ellos era el cardiazol. Se han hecho verdaderas barbaridades, pero bueno, eran de acuerdo a la época. Es como ahora, yo no puedo hablar ahora como si fuera ahora de las cosas que pasaron y cancelarlas, y ya que no existan, y que no debían de existir, y ahora tienen que sufrir. No, hombre, estaban de acuerdo a la época. Y el cardiazol era una... Se hacía... Yo empecé a trabajar en el año 71, 72. Yo he visto poner acceso con trementina para que el paciente tuviera fiebre y le desapareciera el delirio. Porque, claro, con fiebre a veces deliramos, pero otras veces que no estamos para nada. Entonces, han hecho eso, lo que se llama piroterapia, producir fiebre. He visto eso, he visto curas con insulina. Le provocas un coma controlado, insulínico, y el paciente entra en coma y se olvida de todo lo que estaba sufriendo. He visto curas de sedación continuada, que era con ansiolíticos para que durmiera, y al dormir pues mejora. Todas esas han estado hasta hace muy poquito en práctica. Otro modo era la laborterapia. Nosotros ahora ya llevamos las cosas de los pacientes psicóticos pues a niveles de rehabilitación, afortunadamente mucho mejor que hace tiempo, y hay centros de rehabilitación psicosocial. Aquí mi compañera que es trabajadora social sabe mucho más de esto, pero los nombres que hay a través del trabajo, en su momento eso era mucho más escueto, que ahora mucho más extendido. Hay quirúrgicas, métodos quirúrgicos había, que era la lobotomía, lo que aparece en la película El nido del cuco. Y eran, bueno, pues rebanar como si fuera una cucharada una parte del lóbulo frontal, claro, que te dejaban tieso. Bueno, pues en su momento en Leganés yo vi el lugar donde estaba el quirófano, entonces se hacían de la forma que se hacían. Sin embargo, en ese tiempo también se hacían esterataxia, es decir, medidas puntuales, entrar en la zona del cerebro pequeñito donde está determinado cuadro de agitación, y eso se hacía.
Bueno, esto eran las prácticas terapéuticas. El quinto elemento, que a mí me parece uno de los más importantes, son las instituciones, hemos dicho, las disciplinas, las teorías, las prácticas terapéuticas, las instituciones donde se funciona. Yo cuando llegué a Leganés, que para mí fue una suerte. Yo cuando hice lo que se llama el MIR, Médico Interno Residente, era la primera convocatoria a nivel nacional que había para todas las especialidades, no sé si la primera o la segunda. Y entonces luego te mandaban en función un poco, no como ahora que eliges, pero sí en función de que ibas a los lugares y te presentabas y a ver si te cogían. Me hicieron un examen que me acuerdo que me preguntaron que escribiera sobre lo normal y lo patológico, entonces. Pero para mí fue una suerte, me parece, porque entré en un lugar que era un manicomio y he podido vivir lo que es la transformación de ese como de otro. Y antes decía que el siglo XX fue importante para la salud mental y una de ellas es las instituciones. Cuando yo estaba en Leganés, los pacientes estaban con un mono de color gris, muchos de ellos estaban pelados por problemas de higiene para los piojos, a veces iban cogiendo colillas para fumar. En las historias, como eran pacientes que pasaban allí la vida, había una foto en unas carpetas de color gris, horrible las carpetas del color. Y entonces las habitaciones tenían pestillo por fuera, tenían una mirilla, pero desde fuera, ¿no? Yo en mi caso la tengo desde dentro, a mí nadie me ve desde fuera, pero entonces era así. Las habitaciones eran de loza, porque a veces había que, ellos llamaban, adelanto, los cuidadores. Los cuidadores, que es una palabra preciosa, que luego iremos a ella, eran los que se hacían más cargo de los pacientes, eran cuidadores, y entonces ellos decían que a veces los pacientes venían tan sucios que los petroleaban. Petrolear es abrir el motor del coche, aquella cosa que se hacía antes. Bueno, ellos lo decían, y lo decían sin ningún ánimo para nada. Entonces, todo ese manicomio, si uno miraba por los distintos países, existían muchos, todos estaban fuera de la ciudad, todos estaban ocupados, los profesionales de auxiliares eran familias, entonces miraba donde mirase el país. Entonces, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, había una película, no sé cómo se llamaba, que era también muy significativa. Bueno, pues desde el principio de siglo, en todos los países también empieza un intento de mejora y de cambio de esos medios de tratamiento. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, después de la guerra, con el horror de la guerra por detrás para todo, y con el horror de los campos de concentración y el horror de los grupos humanos, pues empiezan a surgir una cosa que se llama comunidades terapéuticas y socioterapia, es decir, terapia social, porque se dan cuenta de que no pueden seguir las cosas así. Eso en el año 50, por ahí empieza en Inglaterra esto. En Francia aparece un movimiento que es que yo leí, pude leer un librito, lo tengo, un librito pequeñito, que es que los hospitales, en vez de sanar, empeoraban, pero empeoraban por se hacía lo que se llama neurosis institucional. Era un abandono tan grande que en vez de ser un sitio de cura era un sitio iatrogénico, un sitio de enfermar. Entonces había un librito que se llamaba La neurosis institucional. Pues en Francia decidieron en un momento dado que había que haber psicoterapia, pero a la institución, es decir, a los mecanismos que hacen funcionamiento con tal de sanar, encontrar las partes sanas que los grupos humanos, a pesar de estar enfermos, dar cierta libertad, eliminar, no eliminar, pero por lo menos dulcificar la jerarquía y hacer que las personas sean más iguales entre sí. Eso fue un movimiento que siguió a todos estos movimientos que voy a decir. En Inglaterra era ese, en Italia fue una barbaridad de barbaridad de potencia que pensaron que desinstitucionalizar, es decir, sacar a los pacientes del lugar era mucho mejor, cosa que resultó, aunque hubo de todo. Hubo experiencia en Galicia y en algún momento incluso algún crimen que ocurrió con un paciente.
asunto que no tiene que ver con la violencia de que los enfermos mentales. Yo me meto en todos los fregados, siempre me he metido. He sufrido a lo largo de eso, desde los 23 hasta los 70, he sufrido 2 agresiones, pero además no de directa, y además una fuera de un supuesto sano. Una fue una patada a seguir, como en el rugby. Ya teníamos que reducir a una persona y soltó el pie inmediatamente. Y el otro fue un auxiliar, que estaba ingresado, un auxiliar de vigilancia, ¿no? De estas medidas, que le toqué para decirle que se fuera que saliera del despacho, y yo tenía que seguir, y lo cogí así, y me golpeó y me puso en ese lado de la mesa, pero no fue un daño, y además luego él me explicó, dice, es que tenemos dicho que los vigilantes de seguridad no nos pueden tocar. Entonces, tenía razón en su humor, y además no pasó nada, ¿no? Pero bueno, todo, en Inglaterra hubo otro movimiento muy importante y muy exagerado, que era la antipsiquiatría, que eran 2 personajes, que eran Lyne y Cooper, y estos son los que vivieron en algún momento cine de arte y ensayo, que todos los que estamos aquí lo hemos vivido. Había una película que se llama Family Life, que era un recordatorio de un libro que tenía un escrito Esterson sobre familias de enfermos mentales. Ellos explotaban de alguna manera que estallase la familia, la libertad era importante, la identificación con la enfermedad. Era un movimiento que tuvo su aquel y fue importante. A mí me parece que exageradamente importante. Bueno, 5, fíjate. Pues entonces voy a dejar la parte. Bueno, es la parte de ahora, 5. Oh, es la parte más bonita. 7, no, era que en el año. Sí, joder, es que me enrollo. Lo siento. Es que el modo que yo decía, que el modo del enfermar, en el año 82 vino por aquí un personaje que era Racamier, un psiquiatra francés que era psicoanalista y que curiosa y trabajaba en las instituciones públicas. Y él tenía un libro que se llamaba Psicoanalista sin diván, porque como el diván es lo del psicoanalista, ya me dirás tú cómo vas a poner un diván en un hospital. Pero entonces él decía que los tratamientos tienen una dupla, que es el tratamiento en sí mismo y los cuidados. Es decir, primero cuidar y luego tratar, y que todos somos cuidadores. Entonces a mí se me quedó aquello y lo seguí investigando, porque entonces yo, en la institución efectivamente, él contaba cómo en una institución para tratar enfermos tiene que ser una organización grupal, que se ponga en marcha, que rescate las partes sanas, que sean equipos, y entonces esos son los cuidados. Pero los cuidados tienen, a mí me gustan las palabras, si hay aquí algún lingüista que me perdone. Cuidar viene del latín, está entroncado con cogitare, es decir, con pensar. Y efectivamente en Galicia todavía se dice cuidar como pensar. E incluso cuando tú hablas de una persona poco cuidadosa, es que es poco reflexiva, es que piensa poco. Entonces, y sin embargo, cuando tú dices, tú descuida, que yo lo hago, le estás diciendo, no te preocupes, que ya me preocupo yo, ya lo pienso yo. Entonces, de ahí pensé que era muy importante hablar de los cuidados. Y entonces, en ese espejo que quiero hacer, en esa imagen robot, yo cuando es un tema individual, el tema de cuidar es más para un tema grupal, en una unidad, el tema le llamo trato, porque en español es muy bonito el trato también. Tratar es cuidar bien, y cuando yo trato a una persona, la trato bien. Entonces, los presupuestos que yo digo, y con esto quiero acabar, aunque me extendiendo un poquito, los presupuestos que yo doy para una imagen de un psiquiatra, por lo menos lo que a mí me preocupa, primero, que tenga que él piense en un cuadro, en un marco, en un encuadre. Es decir, no es lo mismo estar en una unidad de agudo que en una urgencia, que en una cafetería, que en medio de la calle y tienes que ponerte en marcha. Tienes que tener en la cabeza, por lo menos, controlar algunas cosas. Que tiene que tener fundamentalmente una disposición. Una disposición, es decir, una actitud, una preparación, es decir, que esté dispuesto a, que además dispuesto es disponible. Los protocolos a mí no me gustan, porque lo que ocurre generalmente no está en los protocolos, y tiene que estar disponible, es decir, eso, preocupado, listo para lo inesperado. Decía Heráclito de Éfeso que si no estás preparado para lo inesperado no te vas a enterar nunca.
la acogida. La palabra huésped me parece una palabra muy bonita, porque el huésped es el que recibe, pero el que entra también. Una casa de huésped, el huésped que lo recibe, pero la casa es para ellos, para los huéspedes. Esa es una imagen muy buena que me parecería de la relación. La hospitalidad, por supuesto. La observación. La curiosidad. No es lo psicótico. Hablar de los psicóticos es otra cosa, porque los psicóticos, si tú eres muy curioso, se le empieza a mover la antena, ¿qué querrá este de mí? Entonces mejor que no. La escucha, lo que decía antes. La capacidad de sorpresa, la capacidad de asombro. Siempre tienes que tenerla. Antes, el otro día hablábamos, yo con los pacientes normales, entre comillas, como nosotros, yo es como si estoy haciendo churros. A mí eso me parece muy bien y lo hago todo lo mejor que pueda el churro, personalizado. Pero a mí el que me llama la atención es ese que no sé lo que le pasa, que me sorprende, que es un asombro. Luego hay el respeto. Yo creo que el respeto sí. El respeto tiene dos raíces. Una, el espejo. Es de la misma la raíz en latín de respeto es espejo. Y qué mejor que si es un espejo y me veo yo, pues tratar al otro como si fuera yo, con el respeto. Y lo otro es porque respeto también es mirar atrás. Es decir, darte la vuelta, es decir, tener miramiento, no solo mirada, es decir, cuidar, miramiento. Y luego, ya casi voy a acabar, la empatía. Si queréis, hay en un vídeo de Kate Winslet, me parece que se llama la actriz de Avatar, que es la mujer de San Méndez. Ella viene una niñita pequeña, una chica de colegio, que le han encargado que haga una entrevista. Entonces ella la coge y le dice, se ve en el vídeo, le dice, ¿tú quieres hacer una entrevista? Dice, vamos a hacer la mejor entrevista del mundo. Nunca me he hecho una entrevista como la que vamos a hacer tú y yo. A mí aquello me sobrecogió. Y entonces, es que claro, es estar cerca del otro, ponerse en el lugar del otro. Tiene una pega, que nunca se dice, que es que te pases. Y a veces eres abusivo. Y además, no es por lo que le pasa a ella, sino por lo que te pasa a ti. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Lo otro es lo que están haciendo ahora ustedes, prestar atención. Con la coña de los ordenadores, muchos pacientes se quejan, joder, se pone a mirar el ordenador y a mí no me hace ni puto caso. Bueno, pues eso, prestar atención es una palabra muy bonita, porque es dejarme el placer de oírme, para que yo disfrute con lo que les diga. Y lo último ya acabo. El entusiasmo, esa es la palabra que más me gusta. Esa es la más bonita, porque además en su origen tiene a Dios por el medio, en Zeus, el Dios, además, con lo cual ahí hay dos cosas. Bueno, hay una cosa que es esa de que los psiquiatras somos como curas. Pues sí, pues somos como Dios, pues para que somos curas. Pero también hay el otro que dice, un poco loco también está. Pues sí, porque en el tema entusiasmo está la inspiración divina que provocaba un rastro de locura. Pues también somos un poco locos. Sí, yo creo que sí. Y luego, yo creo, esta sería la imagen, es una pena, que coño, que lo último que era lo que a mí más me interesaba, pero ya está. No, que a nosotros, yo creo que en esa imagen nos falta, por ejemplo, el estudio de la filosofía. Yo creo que sí, que no, con tanta organicidad y tanta psicofármacos, que son importantísimos, que nadie se le ocurra pensar que yo pienso. Y el estudio de la cordura, coño. Ella y yo sí que leímos un libro de cordura muy bonito, de Higinio Marín. Oh, precioso. Luego, y sobra también, nos sobra autoestima. Ese que estar hablando con un psiquiatra. El narcisismo que decimos nosotros. Y luego, a veces nos sobra un poco el incesto. El incesto, no el incesto de verdad, hospitalario, es decir, la relación tan estrecha que a veces mantenemos en el hospital, a veces nos pasamos un poco. Hay cosas muy importantes que tampoco he dicho en la imagen, que son nuestras angustias. Nosotros pasamos muchas con los pacientes y nos las comemos. Y por eso necesitamos a veces los grupos, ese incesto, que no es incesto, que vamos a todos los sitios juntos. Yo me acuerdo en el hospital teníamos hasta un microbús donde íbamos todos juntos. Y bueno, y comíamos todos juntos, y bebíamos todos juntos y lo otro no. Pero bueno, será. Pero bueno, no, y luego hay una cosa importantísima, el humor, coño, ya acabo. El humor, eso es fundamental. Un chiste, de verdad, esto es verdad, que me parece que tú lo sabes.
íbamos para hacer un grupo de pacientes que hacíamos todos los días, un psiquiatra y yo, otro psiquiatra y yo. Íbamos con un paciente y de pronto el paciente pues, decía, venga, vamos al grupo. Y dice, ha muerto Torrebruno. Vosotros sí sabéis lo que es Torrebruno, la gente joven no sabe qué es, pero es Torrebruno. Y entonces le digo yo, coño, Quique, se ha muerto Torrebruno. Yo vengo con la radio puesta y el oído y dice Quique, joder, pues yo tampoco, coño, ¿cómo que ha muerto Torrebruno? Dice, sí, se ha suicidado en un bonsai. Claro. Ese era el humor con los pacientes, y el humor entre nosotros, este es un poquito duro, nada machista, ni quiero que se lo piense así. Teníamos una reunión por la mañana, donde nos contábamos todo, lo que pasaba con el médico de guardia, la ta. Y entonces había un funcionario que era el conserje, un manchego, estupendo, tremendo. Entonces en ese rato se quedaba en las salas, vamos, las camas, los pabellones, el pabellón, que era de hombres y de mujeres, pero con 16 camas. Y entra, llama a la puerta de la reunión, estamos cerrados allí, abre la puerta y doctor Melendo. Y digo, ¿qué pasa, Rafa? Se va Rafa. Y dice que está Conchita era una paciente de Getafe, un encanto, pero un desorden, la pobrecita. Dice, está Conchita en pelota. Se me ha arrugado hasta el cuello de la camisa. Entonces, bueno, aquello por eso quiero decir, bueno, nos contaría de estas cosas, bueno, ya está. Muchísimas gracias. Nada, te paso. Continúa si puedes. Bueno, buenas tardes. Es para mí un placer estar esta tarde en la UMER, Universidad de Mayores, experiencia recíproca, compartiendo con ustedes un trocito de nuestra experiencia. Dar las gracias a Fidel Revilla por haberlo hecho posible. Él es paisano, vicepresidente de la asociación, y a Rosa Valdivia, que tenemos aquí en primera fila, que nos aceptó con tanta cercanía, haciendo es que nos acercamos aquí a conocer el espacio. Bueno, qué decir de José Jaime, que es un lujo estar en esta mesa compartiendo este espacio. Yo trabajé los últimos años de su vida laboral en la unidad de agudos de psiquiatría y bueno, él es una de las personas que seguramente más conoce de esta materia, como nos ha contado. A diferencia de él, que dedicó toda su vida a la psiquiatría, efectivamente los casos que más le azuzaban eran los que también más le interesaban. Yo simultaneo mi trabajo como trabajadora social con el campo de la escritura. ¿Y qué es eso de trabajador social? Pues un trabajador social se desarrolla en múltiples campos, pero tiene como objeto la atención a las personas más vulnerables o en desequilibrio. Yo trabajé cuando terminé mis estudios en León, muy poquito tiempo, en un barrio marginal llamado Barrio de la Inmaculada, un poquito en el Ayuntamiento de Madrid, y los 30 últimos años he trabajado en el Hospital Gregorio Marañón, como ya apuntó Fidel. Ahora mismo lo hago en el Centro de Salud Mental desde hace unos 4 años de Moratalaz, Vicálvaro. En el plano de la escritura me formé a partir del año 1999 en talleres de escritura, donde aprendí algo de técnica y eso que es tan importante, que es disciplina. Yo no vivo de la escritura, sin embargo esta no supone para mí un hobby o pasatiempo, sino que es mucho más importante, es mi forma más genuina de estar en el mundo. Con el tiempo me he dado cuenta de que lo que yo percibía, escuchaba, oía, mi trabajo, al final es mi fuente mayor de inspiración. Y lo que escuché en la unidad de agudos, en la que trabajé también, el tiempo que coincidí con José Jaime, me sirvió para escribir mi libro Trazos de sombra, de la que José Jaime es prologuista.
Quiero hablar un poquito del libro en la parte final, pero también explicar cómo está constituida hoy en día la salud mental, para que tengan unas pequeñas nociones de ella. Me voy a definir en principio lo que es la unidad de hospitalización breve, donde yo trabajé, la planta, donde los pacientes ingresan hasta su estabilización, unos días, unas semanas, unos meses. Pues la unidad de hospitalización breve es un eslabón más, un momento más de la atención psiquiátrica, no es el único. Y esto tiene que ver con ese modelo que ha explicado José Jaime, de paso de una hospitalización crónica sin aspiración rehabilitadora a un modelo comunitario e inclusivo, donde el centro es el paciente y se tiene en cuenta sus deseos y potencialidades. Atiende cualquier patología psiquiátrica aguda, no se elige lo que se recibe en la planta, y a veces los pacientes ingresan en contra de su voluntad. Hay un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 763, que determina el internamiento por razones psiquiátricas cuando la persona no lo puede decidir por sí mismo. Esto es traumático en muchísimas ocasiones para aquel paciente que ingresa involuntariamente y que vive eso como un secuestro. Y esto es algo totalmente razonable si tenemos en cuenta que uno de los mayores temores que tenemos los humanos es el perder las riendas de nuestra vida. En el ingreso en planta, el ambiente terapéutico seguramente es el factor más eficaz del tratamiento. El grupo tratante, durante el tiempo que dura el ingreso, se convierte para el paciente en una familia sustituta. En la unidad de agudos mi trabajo esencialmente era la coordinación interna, con las reuniones que se hacían a primera hora en la planta, donde se exponían los casos nuevos, las incidencias, las altas. La coordinación con otros recursos de la comunidad, de la red de salud mental, también servicios sociales, las entrevistas con el paciente y también las entrevistas con las familias. Y una actividad en la que tuve el privilegio de participar, como fue el grupo terapéutico que dirigió el doctor José Jaime Melendo, que se hacía 3 días a la semana, el lunes, jueves y viernes, durante una hora de duración, seguida de un posgrupo. En ese posgrupo se analizaba lo que había ocurrido. Bueno, y lo que yo viví en ese momento, en muchas ocasiones, fue una torre de Babel de historias, de palabras que yo no entendía bien, y en ese sentido José Jaime me aconsejaba que lo observara como quien estuviera viendo una película. Sin embargo, pese a ese caos de historias, de palabras, una de las cosas más bonitas que escuché, y no solamente a un paciente, sino a varios, fue la frase de: si nuestras familias nos estuvieran oyendo hablar tan tranquilos, se sorprenderían muchísimo. Los objetivos de los grupos terapéuticos son los de disminuir la angustia y fomentar la esperanza, en el sentido de que cuando una persona entra en un ingreso hospitalario, en una fase en la que está en un momento de crisis, se encuentra con un entorno desconocido donde el grupo le reconoce y a la vez le alienta en que las cosas puedan mejorar. Otra de las funciones del grupo es la desingularización, es decir, el sentir que lo que me pasa a mí le pasa a otras personas, una toma de conciencia. Tal vez el escollo más importante con el que nos encontramos muchas veces en este campo es la falta de conciencia de enfermedad. Yo no siento que me pase nada, por lo tanto tampoco tengo por qué tomar tratamiento. Es un espacio de comunicación, de expresión de conflictos y de comprensión de los mismos. Y a la vez en el grupo hay una preparación para la salida, para el alta. Ocurre que se abordan los permisos de salida,
se abordan planes al alta y bueno, pues, todos estos factores son muy importantes. Esto en cuanto al trabajo en la unidad de agudos. Si bien existen otros dispositivos de salud mental, el principal, más importante, en base a esa atención comunitaria de la que se ha hablado, es el Centro de Salud Mental, que presta atención ambulatoria a los pacientes, que está sectorizado por áreas y distritos sanitarios, formado por un equipo de profesionales en el que están psicólogos, psiquiatras, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, y atienden y derivan a otros recursos de la red de salud mental cuando se valora que se puede beneficiar de ellos el paciente. Entre ellos, y simplemente los voy a citar, están los equipos de apoyo sociocomunitarios que ofrecen atención en el domicilio y apoyo en el entorno a pacientes que están en una situación bastante deteriorada y con baja adherencia al tratamiento. Están también los centros de día y equipos, centros de rehabilitación psicosocial, que ofrecen actividades y programas de rehabilitación para un aumento de la autonomía y funcionamiento psicosocial en el medio. Trabajan distintas áreas como la autonomía personal, las habilidades sociales, el ocio y tiempo libre, la psicoeducación, la integración social en el uso de recursos comunitarios. Están también en la comunidad, en los hospitales de día, que ofrecen tratamiento ambulatorio intensivo sin necesidad de que haya un ingreso, los centros de rehabilitación laboral, que ofrecen apoyo e inserción laboral a pacientes que son susceptibles de poder trabajar, a veces a través de un empleo protegido, las mini residencias, que ofrecen alojamiento en estancias cortas, transitorias o indefinidas, en un ambiente lo más normalizado, familiar, abierto, flexible, con supervisión 24 horas. Y en estas mini-residencias hay una media de 30 pacientes por mini-residencia. Están también los pisos supervisados, que ofrecen alojamiento en un piso normal a unos 3 o 4 pacientes, que tienen un cierto nivel de autonomía, y se les ofrece supervisión cuando lo requieren. Las pensiones supervisadas, también para pacientes con un cierto nivel de autonomía, pero con problemas económicos o problemas familiares graves, que es una forma de prevenir el sinhogarismo, la marginación social de este tipo de pacientes. Y están también las medias estancias para pacientes afectados gravemente que precisan una contención intensiva, tienen programas de rehabilitación para un retorno a la comunidad, y están las largas estancias para pacientes gravemente afectados que precisan también una contención intensiva a mucho más largo plazo. Esto es como está ahora mismo los distintos, la salud mental, los dispositivos con que cuenta la Comunidad de Madrid. Y quería pasar a hablar en esta segunda parte de qué me lleva a mí escribir Los trazos de sombra, este libro que habla sobre desórdenes de la mente. Pues bueno, escribí el libro sobre todo para visibilizar determinadas realidades invisibilizadas, desconocidas, a veces estigmatizadas. Definimos el estigma como la creencia negativa hacia el distinto que nos produce miedo, animadversión o rechazo. El estigma es algo absolutamente cultural que se radica desde el conocimiento, desde la normalización, desde la aceptación. Creo que hay una delgada línea que separa salud de enfermedad. Quien no ha tenido una obsesión o no ha sentido que le persiguen, que cualquiera de nosotros en cualquier momento
podemos traspasar. Creo que tenemos que ver las enfermedades mentales lo mismo que vemos las enfermedades físicas. Escribí Los trazos de sombra para intentar comprender otras realidades psíquicas y al mismo tiempo que yo las comprendía, que las entendía, se las trataba de hacer entender al lector. Este no es un libro de autoayuda, no es un libro que busca soluciones, sino que más bien inquiere y se pregunta. Escribí como válvula de escape, como liberación, porque a veces las historias que escuchaba en mi trabajo eran tan duras que necesitaba la válvula de escape de la escritura para liberarme de ellas. También con una cierta perspectiva social. Creo que en la enfermedad mental hay una parte química, pero también hay una parte social. Creo que así como es la sociedad en la que vivimos, una sociedad inestable, una sociedad en crisis, que margina determinados colectivos, con mucha información en estos momentos, pero cada vez probablemente con menos comunicación entre nosotros, así también somos nosotros. Escribí con una función literaria y, bueno, como decía en una cita que aparece en el libro, el psiquiatra Fernando Colina, porque si hacemos preguntas simplemente obtendremos respuestas, mientras que si dejamos hablar estaremos premiados con historias. Trazos de sombra son 40 relatos que tratan sobre desórdenes de la mente y el sufrimiento psíquico que estos desórdenes provocan en quienes los padecen. A través de las historias anónimas en las que mezclo realidad y ficción, hago un recorrido por distintas patologías mentales sin nombrarlas, porque no me interesa cómo se llama lo que le pasa al protagonista de estas historias, sino cómo se siente por dentro. Como decía Irene Vallejo, que también ha mencionado José Jaime, la autora del Infinito en un junco, hablando de discapacidad, resulta sumamente injusto reducir la persona a un simple diagnóstico. No nombro las patologías mentales en general, pero sí que en los trazos de sombra están algunos de los desórdenes de la mente, como son los delirios de filiación, de persecución, las voces, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de conducta alimentaria, el síndrome de Diógenes, el síndrome de Down. Hay un relato, Lunas de Hiel, que no es una enfermedad mental, pero que he querido tratar, que es la violencia de género. Están los tumbaos, una tipología de personas que se metieron en la cama y ya no se levantaron más, y como se los llama en Japón. Abordo la ludopatía, abordo esta otra dependencia, que es la dependencia a redes, cuyas consecuencias aún no podemos calibrar, la psicopatía, el intento autolítico, bueno, y algunos otros temas. Hay algunos relatos en la parte final del libro que son relatos que intentan hacer un guiño a la propia locura a través del humor, porque creo que con la locura hay que intentar conciliarse, comprenderla y llevarlo lo mejor posible. He contado estos relatos desde la esquina privilegiada que me permitió el hecho de trabajar en la unidad de agudos de Gregorio Marañón, pero yo no soy psiquiatra y los cuento desde la escucha, desde el intento por comprender lo que pasaba a la persona que tenía delante, desde el compromiso, desde el acompañamiento, a veces simplemente desde la espera. Estos relatos están dirigidos a todo aquel que esté interesado en estos temas. Es cierto que la pandemia ha despertado gran interés social en el tema de la salud mental. Ha habido un aumento de casos y sobre todo en una población altamente vulnerable, que es la población infantil. Pero también es cierto que no todo lo que se consulta en los centros de salud mental son problemas mentales. Hay malestares de la vida cotidiana,
duelos, conflictos paterno-filiales, separaciones, que no son terreno de la salud mental. Estamos normalizando tomar café con lormetazepam, o como muchas veces le he oído decir a José Jaime, al final los psiquiatras acabaremos tratando los pecados capitales. Dicho esto, quería terminar mi intervención leyendo un relato que se titula Una gotera, que fue un caso que José Jaime y yo vimos en la planta al tiempo casi que leíamos el libro de Doctorov titulado Homer y Langley, y lo voy a leer. Todos los relatos tienen una cita, y dice: de poco dormir y de mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. Una gotera. Todo empezó con una gotera pequeña y marrón en forma de charco en el piso de abajo. Por esa gotera, el vecino tocó el timbre de la puerta de K, que en esos momentos permanecía absorto en su cama mirando la luz incandescente de la bombilla. K al principio no oyó. De hecho, el timbre se oía bastante mal, debido a las toneladas de papel que llegaban al techo e insonorizaban la vivienda. Pero ante la insistencia de la llamada se levantó y, sorteando los cientos de libros apilados a ambos lados del pasillo, se acercó a la puerta. Preguntó quién llamaba, y el vecino del piso de abajo, tras contestar que era el vecino del piso de abajo, le pidió que abriera para que pudieran buscar la causa de la gotera. K, que no había abierto la puerta a nadie desde hacía tropecientos años, esbozando una disculpa ininteligible, volvió a la cama, pero lejos de quedarse tranquilo, se sintió presa de una extraña inquietud, como si la torre de papel que durante años le había forjado amenazase de súbito con derrumbarse. Y un poco así fue, porque 2 días más tarde, cuando la gotera pasó de diminuto charco a reguerillo viscoso, el vecino del piso de abajo, acompañado por el presidente de la comunidad, volvió a llamar al timbre. K, parapetado tras la puerta, no contestó. Pero mientras escribían una nota en la que ponía que al día siguiente volverían acompañados por el fontanero, les oyó comentar que sabía que estaba en casa, que estaba siempre, y que si no abría era porque ocultaba algo. También comentaron que si localizaban a su hermano, tal vez éste pudiera dar alguna pista. Esa noche K, convencido de que era el centro de atención de los vecinos, no pegó ojo, y al día siguiente, cuando llamaron a la puerta con insistencia, tampoco abrió, y se quedó parapetado tras ella. Empezó a pensar que no solo era objeto de vigilancia de los vecinos del bloque, sino del kiosquero y del tendero y de la señora del carrito de la compra y de la cartera y del distribuidor de propaganda y de la patrulla de policía que hacía la ronda diaria por el barrio. Ya solo salía de casa algunas noches para comprar comida preparada en el servicio de 24 horas. Por nada del mundo iba a permitir que vulneraran el templo de papel que se había construido a lo largo de los años. Coleccionar todo aquello que tuviera relación con este era una afición que arrancaba de antiguo, de cuando, siendo un niño, empezó a juntar cromos y tebeos y puzzles y siguió con los más dispares y extravagantes colecciones de libro. Primero en forma ordenada, luego sin control, hasta ocupar todos y cada uno de los rincones de una casa por la que cada vez resultaba más difícil transitar. Solo un diminuto sendero permitía el acceso al salón, en cuyo centro estaba la cama, y continuaba unos metros más hacia el aseo, que a excepción del retrete y el lavabo, también estaba invadido por libros. En ese aislamiento estaba feliz. Por eso, cuando por falta de pago le cortaron la línea de teléfono, lejos de afligirse, respiró aliviado por su hermano,
único familiar y copropietario de la vivienda, solo llamaba para incordiarle. Lo que no esperaba, lo que no podía imaginar K, es que cuando la gotera en el techo del piso del vecino de abajo se convirtió en un lago Ness por el que parecía asomar de forma flagrante la cabeza del monstruo, el vecino y el presidente y el fontanero y hasta su propio hermano, al que el vecino, tras buscar con tenacidad, acabó encontrando, abrirían la puerta y descubrirían el caos en el que vivía inmerso y ahí tumbado en la cama con restos de comida de hace 5 días en evidente estado de putrefacción. Por las buenas quisieron llevarle al hospital, pero K, defendiendo que era libre de vivir como le diera la gana, se opuso activamente. Entonces llamaron al 112. K lleva ingresado un mes y está notoriamente mejor. Tal es así que desde hace 3 días disfruta de un permiso de salidas y los médicos se están planteando darle en breve el alta. La gotera ha sido arreglada y las toneladas de libros acumulados sacada a paladas. Lo que nadie sabe es que K no volverá a una casa que ya no siente como propia. En el fondo del bolso del pantalón oculta un papelito que arrancó de una farola con el número de teléfono de un piso vacío que se alquila. Ha descubierto además, en la acera de enfrente del hospital, una librería de Lance, donde tienen una curiosa colección de libros titulada El alma vegetativa de los árboles. Esta colección, formada por 8 tomos de más de 1500 páginas cada uno, le tiene entusiasmado. Con ella piensa construirse los cimientos de su nueva casa. Gracias. Muchísimas gracias, Sol, muchísimas gracias de nuevo, José Jaime. En la contraportada del libro, José Jaime dice: la lectura de estos relatos constituye un tratado del alma, un discurso de las entretelas de nuestro psiquismo. Nos podemos ver espejados en el roce con la normalidad, con capítulos en los que van desvelando distintas patologías mentales. Bueno, yo he leído casi todas y la verdad es que hay un elenco inmenso de ejemplos como el que ha leído Sol. Tenemos ahora un ratito para poder preguntar y luego si alguien quiere el libro ya sabéis que también se puede adquirir. No sé cuánto cuesta. 20 euros. 20 euros cuesta. A ver, empezamos. Nuestra... Hola, buenas tardes. No se te oye, ponte bien el micro de frente. Por Dios, Ahí. es que pierdo el ritmo, ¿eh? Ahí. Una conferencia fantástica y estupenda. Y solamente es una pregunta. Y el relato, encantador. Y muy bien. Solamente es una pregunta. ¿Usted en la consulta tiene su humor y habla usted hacia los enfermos? Sí. Sí. Generalmente sí, no tanto. Pero sí, hay... yo creo que hay que ser lo más normal posible. Sí. Y entonces yo soy así. Es que no he hablado, pero esto es, no es, y además es con toda la humildad. Yo creo que tuve un don, posiblemente por mis padres muy cercanos, que hicieron que yo fuera así, en el sentido de tener facilidad para las relaciones, el ser una persona que procura ser espontánea, y yo lo llevo como parte de mí, no me cuesta ningún trabajo, y entonces procuro. Conforme he ido creciendo y siendo mayor, porque eso de más mayor, no, mayor, pues se han acrecentado seguramente eso, que muchas veces responde en mí, yo creo, a cierta melancolía. Bueno, pues eso no lo pierda nunca, que es lo único que tenemos nuestro. Me alegro mucho. Gracias. Sí. Rosa, aquí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Me alegro mucho que hayamos tomado esta decisión. Me ha parecido ideal la charla y
Y voy a comentaros varias cosas que me han surgido en el camino. La primera es que la primera vez que has dicho loco, Sí. uy, me ha dado una cosita, porque, a ver, yo creo que la mayoría de las personas tenemos miedo a la enfermedad, más miedo todavía a la enfermedad mental. Y yo creo que socialmente está mejor considerado un enfermo físico, todo el mundo, ay pobre, uy, a ver si te recuperas, que un enfermo mental que la mayoría de las veces no sabemos cómo tratarlo. Entonces, creo que desde el punto de vista social es una lacra la enfermedad mental, porque la sociedad trata mal a los enfermos mentales, a veces sin maldad por parte de las personas. A lo mejor sí por parte de la sociedad, pero no por la persona individual. Entonces se asocia locura con violencia, con asesinatos. Cuando un padre mata a sus hijos, ¡madre mía, qué loco! Pues es que a lo mejor no es un loco, es un malvado nada más. Entonces, o sea, yo creo que ahí el tema de los calificativos que tienen que ver con la enfermedad mental son tremendos. Sí, yo lo digo con toda... Ya me he dado cuenta. Lo digo con toda la carga que tiene, porque a la palabra locura, a mí me parece... Yo soy un aficionado a las palabras, por eso no he podido porque no tenía tiempo, pero me gusta mucho y la palabra locura es muy rica. Y el loco para mí es un personaje, vamos, que me conmueve. Y entonces me parece que es una palabra y generalmente las personas, yo los que leo, de mis compañeros que leen, entre otros Fernando Colina, este que ha nombrado, que me parece un sabio, sí, utilizamos loco. Claro, loco es un insulto. Hay una cosa estupenda, que es otra anécdota. Rosa, y perdona antes que yo no me daba cuenta de que tú eras Rosa, que estaba el otro día aquí. Entonces yo no sabía y no te he dado las gracias como... Bueno. Estábamos... Esto es de experiencia recíproca. Exactamente. Estaba un día me lo contó el que estaba de guardia. En el hospital era Santa Isabel, que era el manicomio, y Santa Teresa, que era como un chalet suizo, que era para los enfermos agudos, y fue el primer sitio, luego ya se fue al hospital, ahora está en el Severo Ochoa. Y llegó había una familia de enfermos mentales, porque había dos que se llamaban Gandul, de apellido. Y en ese chalet había una señora que se llamaba Faustina, que además era de León. Sí. Y entonces que era muy bajita. Se dice, y yo creo que con razón, que fue una enferma mental que al final se quedó, la dejaron allí a vivir, vivía en una buhardilla y era la encargada de la cocina. De tal manera que los médicos, así un poco con cierta broma, llamábamos como los franceses, Chef Faustina, es decir, el restaurante de Faustina, porque nos daba de comer a todos. Bueno, pues llegó el tal Gandul y empezó en un cuadro de agitación a romper cristales dando la vuelta al chalet. No había manera de pararlo. Y llegó Faustina, salió Faustina, que era además muy bajita, y en jarra le dijo, Gandul, ¿estás loco o qué? Y se acabó el problema. No, esto es verdad, igual que las otras dos cosas que he contado, que es verdad, que no solo podía ser chiste, que puedo contarlo, pero no. Quiero decir que según la carga que uno, yo prefiero utilizar locura, enfermedad mental, que me parece, todos somos enfermos mentales. Ahora, enfermo mental grave, pues seguramente somos menos. Algunos. No, sí, hombre, la frase aquella, mi padre me la repetía siempre antes de que supiera que iba a ser psiquiatra, que ni son todos los que están, ni están todos los que son. No, pero bueno. Oye, y una duda que me ha surgido, porque según habéis ido hablando, pues he visto reflejadas ciertas situaciones cercanas a mí. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está un tiempo en el hospital, sale con un tratamiento, pero esa persona a las 2 semanas o al mes decide que no se va a tomar el tratamiento porque no se siente enfermo? Y eso es como para la familia un jarro de agua fría, porque a lo mejor han tenido que tomar la decisión de llamar a la policía, que eso debe de ser una cosa desgarradora. Horrible.
Entonces yo me pongo en esa situación porque, a ver, está una persona en el hospital, está en un grupo de estos que habéis contado de terapia, sale con un tratamiento y se crean unas expectativas en la familia de no está curado, pero está a camino de, está en la pista. Y de repente esa persona no se siente enferma y decide que no se va a tomar esa birria porque no está enfermo, no está enferma. Entonces, es que eso es una situación que me parece, vamos, que la tengo cercana y me parece tremenda. Sí. Muy dura. Sí, bueno, pues yo creo, Rosa, que esto es un poco, si no el pan de cada día con el que nos encontramos en nuestro trabajo, es muy, muy frecuente. Justamente ese es el escollo fundamental, ¿no? Que si no hay una conciencia de enfermedad, si no nos pasa nada, no reconocemos que nos pasa nada, no vamos a tomar el tratamiento, lo abandonamos, al final, pues bueno, la persona vuelve con el tiempo seguramente a tener una crisis y hay que intervenir de nuevo, ¿no? Pero justamente casi ese yo creo que es el problema fundamental, ¿no? Bueno, para la persona su realidad psíquica es la que vive su vida como real y es como si a ti ahora te dicen que no estás aquí, ¿no? Y estás aquí. ¿No? Pues, ¿cómo desmentir eso? ¿No? Es muy difícil. Cuando yo decía al principio también la referencia a Irene Vallejo de humus, humildad, es que tenemos que ser muy humildes como los profesionales. Los pacientes siempre van por delante. Hay que saber perder. Siempre nos ganan. Y entonces las expectativas que tenemos que hacer partícipe a la familia posiblemente desde la de la incertidumbre. Antes he estado con Blanca, no sé si está aquí, ¿no? Que me decía que parte de la fundación de esta universidad lo hicieron dos republicanos que se fueron al exilio. Había un psiquiatra que se llama Tosquelle, que también se fue al exilio cuando la guerra, y fue el fundador de lo que se llama psicoterapia institucional, es decir, que trabajó. Él tiene un libro de memorias precioso, y yo es que he perdido la frase, pero él decía que nosotros solo podemos estar en la incertidumbre y que somos aficionados para intentar trabajar con la naturaleza humana, y que siempre es un enigma. Yo creo que siempre las instituciones siempre van detrás de las instituciones, entre ellas los profesionales. Entonces, eso se da. Entonces, se hacen cosas. Por ejemplo, el equipo de calle que acompaña. En nuestro hospital hay un equipo que se llama Ático, que sigue a los pacientes hasta perseguirlos, casi. Pero se llegó en un momento dado a llevar al Parlamento la posibilidad de someter a tratamiento ambulatorio. Someter era la palabra. Y es que choca con libertad, y eso es un tema muy delicado. Y entonces el sufrimiento no choca con nada, sino con el propio sufrimiento, pero lo otro es delicado todo. Y yo creo que es que nuestras expectativas son muy limitadas, con todo. No quiere decir que, bueno, las cosas siguen como siguen y yo creo que van mejor. Antes yo no he nombrado casi la psicofarmacología como descubrimiento del siglo XX, a partir del 1952, fundamental. Sin embargo, también tiene su aquel. Cuando el paciente, claro, no quiere tomarlo. Hay medicación retar, que hace que, aunque no se lo tome, lo tiene por lo menos un mes puesto. Pero eso casi es un castigo. No sé, es un tema difícil de contestar. Pero eso es, vamos, un problema diario. Y como ese, 20. Buenas tardes. La verdad es que es súper interesante el tema y además bastante desconocido por lo general, porque si no tienes un tema cercano, o sea, una experiencia cercana, es algo que es como la luna, vamos, nada, ¿no? Pero todo esto me ha venido a recordar que he vivido unos cuantos temas, no personales, no personalmente, sino en la cercanía mía, y yo lo que veo aquí es las familias. Ya no el enfermo es cosa vuestra.
Pero, ¿y las familias? O sea, ¿quién enseña a la familia a conocer, a aceptar y a lidiar todos los días, o el día que tenga que hacerlo, con un enfermo mental, como sea, que da igual? O sea, vosotros también tratáis, enseñáis a las familias, hay sitios donde se puede ir a aprender, Sí, porque esto es imprescindible, me parece a mí, vamos. Mucho más que para otras enfermedades, que le das la medicación, le haces, sales o no, y ya está. Pero esto no, esto es toda la vida ya. Sí, efectivamente, yo creo que la familia es la que está sosteniendo, ¿no?, toda la situación y soportando como puede, ¿no?, la situación, ¿no? En este sentido, los distintos dispositivos como los equipos de apoyo, los centros de rehabilitación, tienen grupos de trabajo en los que se trabaja con familias, en los propios centros de salud mental, en algunos sitios también hay trabajo con familias, bueno, pues donde se juntan las familias con profesionales y se hablan de estos temas, ¿no? Sí, hay grupos de Y trabajáis con las psicopedagogía. asociaciones diferentes Y también que hay de ciertas asociaciones, enfermedades. Sí, y también asociaciones asociaciones de Sí, familiares. cuando lo ha dicho, nosotros hicimos, esto es un granito de arena, un libro, por ejemplo, para los familiares de los pacientes límite, que son estos adolescentes tan disruptivos, con intentos de suicidio bastantes suicidios consumados, y sí, hay una guía. Entonces sí que hay grupos psicopedagógicos y desde luego hay tratamientos familiares, no lo he nombrado, es decir, como recurso terapéutico, es decir, donde la familia, hay una persona designada como enfermo, pero no se trata al paciente sin la familia dentro. Sí, pero vamos, de una manera a veces demasiado rígida. Si no estaba toda la familia no había tratamiento. Una barbaridad. Lo que decía Toskelle, este señor, que va un poco con esto, que habla de que él es un aficionado, dice, un personaje, dice, aficionado a estos avatares que forman el misterio de la condición humana en la que nos movemos en una fecunda incertidumbre. Tela. Con eso, y si este era el que ha hecho la psicoterapia institucional y el patrón tremendo, y dice estas cosas, pues sí, son para pensarlas, pero es real. Y entonces yo creo que hay que jugar con las realidades, con fantasías. Por eso digo que nos falta a los psiquiatras en general y en particular, a veces nos sobra el narcisismo, nos sobra, bueno, no, hacemos lo que podemos y punto, y con entusiasmo, que no se puede perder, y con sorpresa. Yo quería preguntaros, ¿cuáles son las carencias o las deficiencias fundamentales que observáis en las instituciones o en general respecto a la salud mental? ¿Y cómo sentís cuando tenéis que no podéis atender a personas que no da de sí la institución ni da de sí los medios como para poder atender a personas que lo necesitan y que no sabéis muy bien qué hacer? Sí, la primera, antes yo decía, claro, es según los lugares. No es lo mismo una unidad de internamiento, donde están los pacientes graves, en situación de agudo, que un ambulatorio, que una urgencia, son distintos encuadres. A mí me parece que muchas veces en las plantas de las unidades hay cierta desidia. Cuando yo hablaba de que los hospitales, los manicomios famosos, eran, como en Madrid, Leganés y Cienpozuelo, que eran de chiste, casi, era por la iatrogenia, es decir, por la enfermedad que generaba la rutina. La rutina puede ser muy buena, a mí me parece que es algo importante para vivir, pero la rutina puede ser muy mala, porque es la desidia, la repetición y no hacer nada. Eso entiendo que en algunas plantas, por lo menos la que yo he vivido, hay personas y hay a veces... Y eso está relacionado con esto que yo decía, las angustias que pasamos y que por eso nos hace que nos reunamos a veces tanto, porque la angustia nos supera. Yo recuerdo cuando acabé, ya era de staff, ya me había casado, vivía en la calle Fundadores y estaba con mi mujer un día apoyado
la cabeza en la cama, echándonos la siesta, estábamos charlando, y yo estaba llorando. Y me preguntó mi mujer que qué me pasaba, claro, me dice, ¿pero qué te pasa? Y digo, yo creo que para esto no sirvo. Para esto me refería al trabajo. Ella era enfermera en el hospital también, es decir, que conocía. Digo, yo no me entero, yo no sé lo que les pasa a estas personas, me superan. Y ese era un ejemplo. Seguramente no se manifiesta, y que era mi mujer, y ahora lo puedo contar aquí, porque ya aquí es lo que es, bueno, a mi edad y a nuestra edad que no van a contar ahora, que no sepamos. Pero sí que la angustia hace que muchas veces nuestro modo de trabajar no sea el más adecuado. No sé si lo contesto un poquito, solo la primera pregunta, y la segunda era... ¿Cómo os sentís cuando no podéis atender ya, absolutamente. Sí, absolutamente, pues eso, con la impotencia de eso, y con la relatividad, aumentando nuestra capacidad de tolerancia. Sí, también comentar que los recursos en general sociales siempre van por detrás de las necesidades, no solamente de salud mental, sino en general, ¿no? Los servicios sociales también, ¿no? Entonces, siempre tenemos personas que están esperando un recurso, que hay una lista de espera y que es así, no hay más, ¿no? Y bueno, también ciertamente pues a veces con la sensación de que trabajas con seres humanos que desde primera hora te están echando toda su vida sobre ti y dices, yo no puedo, a veces, ¿no? A veces yo no puedo con esto, a mí me gustaría trabajar manejando algo con las manos, ¿no? No con las historias de las personas, es a veces difícil, ¿no? Luego también va por temporadas, pasas una crisis y luego ya dices, bueno, ya estoy mejor, ya parece que puedo más, ¿no? Pero bueno, es bonito, pero a la vez a veces se hace un poco cuesta arriba. A mí me pasa eso, a mí me ha pasado eso. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a vosotros por estar. Si queréis, tengo aquí un par de libros para vosotros, de la UME, y luego, pues si alguno queréis el libro, pues ahora podéis pasar y seguro que solo os lo puede firmar si queréis. Gracias y nos vemos el jueves.